Un hombre decidió ayudar a una anciana que tiritaba de frío y le dio su chaqueta. Al día siguiente la vio llorando junto a la tumba de su madre. Aquella noche, cuando el reloj marcaba las 10, Mateo Sánchez, cansado tras un largo día de trabajo, se estiró y cerró su portátil. Su despacho estaba tan frío como su piso vacío. Con un leve suspiro, recogió sus cosas y abandonó las instalaciones. Todos en la empresa le respetaban. Era un ejecutivo que lo había conseguido todo por sí mismo. Pero Mateo no tenía vida personal. Desde que murió su madre, hacía 20 años, estaba completamente inmerso en su trabajo, evitando las emociones. Bajó en el ascensor y salió al vestíbulo, donde el portero le saludó con una inclinación de cabeza. Mateo le contestó y salió al exterior, donde el viento frío recordaba la proximidad del invierno. Tras ajustarse el abrigo y cubrirse con una bufanda, se dirigió hacia el aparcamiento. Había una atmósfera extraña en el aire que no podía entender. La ciudad estaba tranquila, pero este silencio parecía especialmente pesado. Mateo decidió dar un paseo por el parque cercano a la oficina. Era su costumbre para distraerse de la rutina diaria. El parque estaba desierto, las farolas proyectaban largas sombras y la niebla envolvía los árboles, creando figuras fantasmales. Oía crujir las hojas secas bajo sus botas. De repente, su atención se centró en un banco donde se sentaba una figura encorvada. Era una anciana que llevaba una fina bufanda y un abrigo que apenas la protegía del frío. Temblaba violentamente, una visión que perturbó a Mateo. A pesar de la voz interior que le decía que pasara de largo, sintió la necesidad de detenerse. Se acerca y le pregunta cómo se encuentra. La mujer se esforzó por levantar la cabeza. Había una profunda tristeza en sus ojos. Contestó que estaba bien, pero su voz temblorosa dejaba claro que no lo estaba. Mateo se dio cuenta de que su abrigo no la protegía del frío y, sin pensarlo, se quitó la chaqueta y se la echó sobre los hombros. La chaqueta, de material cálido, contrastaba fuertemente con su frágil cuerpo. La mujer le miró sorprendida e intentó negarse a ayudar, pero Mateo se sentó a su lado e insistió suavemente. Sintió una compasión inusual y el deseo de protegerla del frío. Se ofreció a llevarla a algún sitio o a llamar a alguien. La mujer cerró los ojos un momento. Cuando volvió a abrirlos, una lágrima solitaria rodó por su arrugada mejilla. «No hay a dónde ir», susurró en voz tan baja que Mateo tuvo que inclinarse para oír sus palabras. «No hay ayuda para gente como yo. No hay nadie. Solo el frío». Esas palabras conmovieron profundamente a Mateo. Había algo en su tono y en el silencio con el que hablaba que desencadenó en él recuerdos de su madre con su cálida sonrisa y su abrazo protector. Mateo apartó la mirada, reprimiendo el dolor que afloraba. «¿Estás seguro de que no puedo hacer nada para ayudarte?», preguntó, con una voz más suave de lo que esperaba. La mujer negó suavemente con la cabeza, bajándola como si no tuviera fuerzas ni para hablar. La chaqueta que le había dado parecía demasiado grande para su frágil figura, pero mientras se la ajustaba con manos temblorosas, Mateo notó una leve sonrisa, apenas una sombra de lo que alguna vez debió ser una expresión de alegría. Llegó a su coche, subió y arrancó el motor. A través del parabrisas vio una figura anciana que seguía sentada en el banco, envuelta en una chaqueta como escudo contra el frío de la noche. Antes de salir, se preguntó si debía dar media vuelta, pero se obligó a seguir su camino. Aún así, algo en sus ojos tristes y en sus palabras desesperadas seguía resonando en su mente. Mientras conducía hacia su piso, las luces de la ciudad se difuminaban y el silencio en el coche parecía aún más opresivo que antes. Cuando llegó a casa, entró en su estudio, donde le recibió una fotografía de su madre. La miró fijamente en la penumbra. El rostro de Isabela Martínez, iluminado únicamente por el resplandor de una farola. «¿Qué estoy haciendo?», pensó, sintiendo un ligero temblor en las manos. Aquella fotografía era lo único que le quedaba de ella. Todo lo demás estaba enterrado bajo años de culpa y silencio. Aquella noche Mateo no durmió bien. La imagen de la mujer en el banco con su chaqueta como único abrigo le perseguía en sueños. No entendía por qué, pero sentía que había algo más detrás de aquella mujer. Algo que les unía, pero de lo que aún no se daba cuenta. Al día siguiente decidió averiguar qué era. La mañana era gris y melancólica cuando Mateo se levantó del sofá, con la sensación de no haber dormido nada.
Los primeros rayos del alba se asomaban tímidamente a través de las cortinas, proyectando largas sombras en el salón. Mientras se servía café, volvió a ver el rostro de la anciana en el parque, susurrando preguntas sin respuesta. ¿Por qué no podía dejar de pensar en ella? Aquella anciana perdida, sus palabras llenas de tristeza y resignación, la forma en que se encogía bajo el peso de la chaqueta que él le había dado. Parecía que aquel breve encuentro había dejado una grieta en la fortaleza de indiferencia que había construido a su alrededor. Entonces le asaltó un impulso repentino. Tenía que visitar a su madre. Mateo nunca había visitado el cementerio. La última vez que había estado allí había sido hacía muchos años. Desde entonces había evitado el lugar, como si acercarse pudiera despertar viejos fantasmas. Pero algo en su interior le urgía a ir allí. Se puso el abrigo y salió a la fría mañana, impulsado por un sentimiento que no podía explicar. Cuando llegó al cementerio, le rodeaba una calma sepulcral. Las lápidas se erguían como viejos centinelas, y la niebla envolvía los caminos de grava, creando una atmósfera de silencio. Mateo caminó lentamente, cada paso resonando en la soledad. Los árboles desnudos se mecían suavemente con el viento, y un ligero escalofrío le recorrió la espalda al acercarse al lugar donde estaba enterrada su madre. La sencilla lápida decía: Isabela Martínez, 1965-2004. Mateo se quedó mirando el nombre de su madre grabado en la fría piedra. De repente, le llamó la atención un movimiento al otro lado de la tumba. Reconoció la figura delgada y encorvada que se arrodillaba ante la lápida. Era la misma anciana que había conocido el día anterior. «¿Usted?», murmuró Mateo, dando un paso adelante. Su voz era una mezcla de sorpresa e incredulidad. La anciana levantó lentamente la cabeza, y sus ojos llenos de lágrimas se encontraron con su mirada. En sus manos temblorosas, la chaqueta que Mateo le había dado parecía un peso pesado. Parecía aún más frágil a la luz del día, como si la calidez que irradiaba en el parque se hubiera desvanecido por completo. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Mateo sin saber qué más decir. Ella no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz era un susurro apenas audible, salpicado de sollozos contenidos. «He venido a visitarla», respondió sin apartar los ojos de la lápida. «Han pasado tantos años desde la última vez que vine, pero cuando me diste la chaqueta anoche, sentí que me daba permiso para venir». Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero la anciana no intentó enjugarlas. «Isabela, ella era la única amiga que he tenido, y la traicioné». Mateo sintió que todo el mundo a su alrededor temblaba. La amiga de su madre. Traición. ¿Qué estaba diciendo esta mujer? Se agachó junto a ella, ignorando la frialdad que se colaba en su regazo e intentando comprender. «¿Cómo conoces a mi madre?», preguntó, con la voz temblorosa por la incredulidad. Carmen le lanzó una mirada oblicua, y en su expresión Mateo vio un sufrimiento tan profundo que era casi insoportable. «Ella», empezó Carmen, pero las palabras parecieron costarle un gran esfuerzo. «Isabela era...». Tragó saliva con dificultad, y Mateo notó que los músculos de su mandíbula se tensaban, como si estuviera luchando por encontrar el valor para continuar. «La mejor persona que he conocido. Ella era todo lo que yo nunca podría ser. Valiente, amable, leal». Su voz se quebró en el último susurro. Mateo, sin apartar los ojos de la mujer, sintió que cada una de sus palabras le pesaba en el corazón. No podía darse cuenta de lo que estaba oyendo. Había crecido creyendo que su madre era una mujer sencilla y devota, atrapada en un matrimonio con un hombre que apenas la apreciaba. Pero esta mujer mayor estaba describiendo a alguien completamente diferente. Su Isabela le resultaba extraña. «Ella confiaba en mí», continuó Carmen, sin apartar los ojos de la lápida. «Pero yo me asusté. Cometí un terrible error, y ese error...». Se llevó las manos a la cara, ocultando su expresión tras sus huesudos dedos. Ese error la arruinó a ella y a todos los que la rodeaban. El aire se hizo más denso, más pesado, mientras Mateo trataba de encontrarle sentido a lo que había oído. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué había hecho esta mujer para herir a su madre? La ira se encendió en su pecho, mezclada con una confusión que lo paralizó. «¿De qué error estás hablando?», exigió susurrando entre dientes apretados.
Carmen miró a Mateo con los ojos llenos de lágrimas y negó con la cabeza. No, no puedo, susurró. Es demasiado tarde para cambiar lo que hice. No puedo devolverle lo que le quité. No puedo. Mateo dio un paso hacia ella, extendiendo la mano como si pudiera agarrar algo tangible. ¿Qué le has hecho a mi madre?, preguntó en un tono bajo y lleno de desesperación, pero Carmen solo bajó la mirada, sollozando en silencio. Lo único que puedo decirte es que no se merecía nada de lo que le pasó. Y fue culpa mía. Todo fue culpa mía, murmuró, con la voz ahogada por la culpa. Antes de que Mateo pudiera empujarla, la anciana se levantó torpemente, tambaleándose como si sus piernas apenas pudieran sostener su peso. Le devolvió la chaqueta con un gesto lento, casi reverente, como si le entregara un tesoro que nunca le perteneció. Gracias, susurró, y Mateo notó el tono de despedida en sus palabras. Pero esa chaqueta es demasiado abrigada para alguien que merece congelarse. Mateo intentó detenerla, pero la anciana ya se alejaba, caminando insegura entre las lápidas, como una sombra que se escabulle en la oscuridad del pasado. ¡Espera!, gritó, pero Carmen no se volvió. Unos segundos después, la mujer desapareció en la bruma matinal, dejándole solo ante la tumba de su madre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo miró la chaqueta que colgaba de su brazo y sintió que había algo profundamente perturbador en este breve encuentro que no podía dejar pasar. Era mi única amiga y la traicioné. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Cómo conocía a su madre? ¿Y qué podía hacer para arruinarla? Mateo sostuvo la mirada en la lápida de Isabela y una ráfaga de emociones se apoderó de él. Todo lo que creía saber sobre su madre y su familia estaba a punto de derrumbarse. Decidido a obtener respuestas, Mateo se levantó y se dirigió a su coche con el corazón latiéndole frenéticamente. Había una persona que podía arrojar algo de luz sobre todo esto: su hermana Sofía. Conduciendo lejos del cementerio, Mateo sabía que no dejaría que esto pasara desapercibido. La verdad, fuera cual fuera, estaba ahí, esperando a ser descubierta. Y él iba a encontrarla, no importa lo que costara. El despacho de Sofía Ruiz era todo lo contrario del ordenado mundo de Mateo. Estanterías apiladas con documentos legales, pilas de papeles pulcramente doblados, un minimalismo que irradiaba autoridad y profesionalidad. Mateo apenas tuvo tiempo de cruzar el umbral antes de que su hermana levantara la cabeza y lo mirara con incredulidad, dejando a un lado el informe que estaba revisando. «Mateo, ¿qué haces aquí?», preguntó, sin intentar ocultar su sorpresa y enfado. Su relación se había distanciado desde el accidente. Las palabras no dichas pesaban más que las habladas. Aunque nunca lo habían hablado abiertamente, Mateo sabía que Sofía le culpaba de la muerte de su madre. Aquel fatídico día, había sido él quien había insistido a Isabela para que lo recogiera del colegio y lo llevara a un evento al que ella no quería asistir. Todo lo que ocurrió después quedó envuelto en un manto de culpa y resentimiento. «Necesito hablar contigo», respondió Mateo con el ceño fruncido. No quería perder el tiempo en cumplidos. La anciana del cementerio y su encuentro de la noche anterior lo tenían en vilo. «Es por mamá». Sofía entrecerró los ojos, frunciendo el ceño con suspicacia. Mateo vio que su expresión se endurecía momentáneamente y se formó un escudo emocional entre ellos. «¿Qué pasa con mamá?», contestó ella con frialdad. «No tienes nada más que decir, ¿verdad?». Mateo se acercó y desdobló con cuidado la fotografía que había encontrado en el cementerio y se la tendió a su hermana. Sofía dudó, pero finalmente cogió la foto. Su mirada se detuvo en el rostro sonriente de su madre y en el hombre que estaba a su lado. La sorpresa se apoderó de su rostro al reconocer al hombre. «Es él», susurró. Susurró, y había un raro asombro en su voz que Mateo rara vez oía de ella. «Sí, así es», respondió él con el corazón acelerado. «Es Javier Pérez, ¿verdad? El mismo hombre del que mi padre hablaba con tanto desdén». Sofía tiró la fotografía sobre la mesa como si estuviera ardiendo, cruzó los brazos sobre el pecho y se dio la vuelta, sintiéndose avergonzada. «Solo era un amigo de mamá», respondió evasiva. «Papá hablaba de él cuando estaba de mal humor, pero no importa». Mateo dio un paso adelante, apoyándose en la mesa y acercándose a su hermana.
Podía sentir la frustración y la ira acumulándose en su interior, como una tormenta a punto de estallar. No te creo, Sofía. Esa mujer, Carmen, a la que vi en el cementerio, me dijo que mamá y Javier querían huir juntos. Dijo que uno traicionó a mamá y luego hubo un accidente. Las palabras salieron precipitadas, llenas de rabia y desesperación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no sé nada de esto? Sofía guardó silencio, con el rostro endurecido. Mateo vio a su hermana apretar las mandíbulas, luchando contra algo dentro de sí misma. Entonces, con un suspiro, lastrada por años de amargura, habló. Mateo, ¿por qué no puedes dejar el pasado atrás? Pronunció en un tono tenso pero tembloroso. Mamá ya no está. Javier desapareció hace décadas. ¿Y papá? No está aquí para darnos respuestas. ¿Por qué no puedes aceptarlo y seguir adelante? Mateo se sintió herido. Su hermana siempre había sido directa y poco sentimental, pero había una dureza en sus palabras que le sorprendió incluso a él. No puedo seguir adelante porque todo lo que creía saber sobre nuestra familia se está desmoronando, respondió en voz baja, pero con tanta fuerza que Sofía incluso parpadeó. Mamá murió creyendo en algo, y parece que ese algo se hizo añicos por la traición. Necesito saber qué era. Sofía desvió la mirada. Mateo la observó mientras apretaba los puños con fuerza, como si tratara de contener la tormenta de emociones que se desataba. Finalmente la expresión de su hermana se suavizó, pero no por comprensión, sino por una profunda tristeza. Papá odiaba a Javier Pérez porque fue el primer amor de mamá, admitió, y las palabras cortaron el aire como un latigazo. Estaban juntos incluso antes de que ella conociera a papá, antes de que él la salvara de la pobreza. Mamá y Javier habían planeado casarse, pero entonces llegó Alejandro Torres con su dinero, su poder y su determinación para conseguir todo lo que quería. Mateo dio un paso atrás, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sofía respiró hondo antes de continuar. Papá siempre decía que Javier era un traidor, que intentaba robárselo todo, pero yo sé que eso no es cierto. Javier solo le robó a mamá. Cuando papá se enteró de que iban a huir, hizo todo lo posible por mantenerlos separados. Fue entonces cuando esa mujer, Carmen López, entró en la vida de mamá. Mateo asintió lentamente, sintiendo que las piezas empezaban a encajar. Carmen, murmuró, casi para sí mismo. ¿Qué papel desempeñó? Sofía echó un vistazo a la fotografía que había sobre la mesa y luego volvió a mirarle con una expresión de pesar y cansancio. Era la mejor amiga de mamá, explicó en voz baja. Pero tenía un hijito, Roberto, y un papá. Papá se aprovechó de eso. Le ofreció dinero y protección para su hijo a cambio de que le contara todo lo que planeaban mamá y Javier. Carmen aceptó y le reveló a papá todos sus planes de fuga. Mamá nunca se enteró de que había sido traicionada por su propio amigo, solo cuando ya era demasiado tarde. Mateo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su madre había sido traicionada por la única persona en la que confiaba, enredada en la red de mentiras tejida por Alejandro Torres. Así que Carmen traicionó a mamá, dijo con voz insegura. ¿Y Javier? ¿Qué le ha pasado? Sofía apartó la mirada y el dolor nubló sus ojos. Su padre lo malcrió, se inventó historias, le acusó de malversación de fondos y de intentar arruinar el negocio familiar. Javier se vio obligado a abandonar la ciudad con su reputación dañada, y entonces mamá se casó con papá. La amargura era evidente en cada palabra que decía, pero nunca dejó de querer a Javier. Se hizo un gran silencio entre ellos. Mateo se hundió en una de las sillas, tratando de dar sentido a lo que acababa de oír. Todo este tiempo había pensado que su madre era una víctima del destino, pero la verdad era mucho más complicada y oscura. ¿Y qué pasó después?, preguntó finalmente. Sofía hizo una pausa, mirando la fotografía de su madre con infinita tristeza. Mamá siguió con su vida lo mejor que pudo. Nunca mencionó a Javier, al menos no delante de nosotros, pero papá sabía que nunca lo había olvidado. Cuando encontró aquella carta de Javier y se dio cuenta de que se iba a ir con él, fue el principio del fin. Mateo se inclinó hacia adelante, con el corazón latiéndole frenéticamente. «¿Y el accidente?», susurró. «¿Fue realmente un accidente?
Sofía le miró fijamente, con los ojos llenos de incertidumbre y dolor. Siempre me lo he preguntado, Mateo. Pero si fue un accidente o no, solo lo sabe una persona, Carmen López. Mateo se puso en pie de un salto, con los pensamientos desbocados. Necesitaba volver a encontrar a Carmen, averiguar qué había pasado realmente aquel día, por el bien de su madre y por el suyo propio. La verdad, por esquiva y dolorosa que pareciera, estaba en algún lugar cercano, esperando a ser revelada. Sin despedirse, salió del despacho, dejando a Sofía con la mirada perdida ante la fotografía de su madre, como si ella también intentara asimilar un pasado lleno de sombras. Mateo salió confuso del despacho de su hermana. Las palabras de Sofía aún resonaban en su cabeza. Su padre la había separado de Javier. Carmen los había traicionado y el accidente. Todo lo que creía saber sobre su madre y su familia se desmoronaba. Vagaba sin rumbo por las calles de la ciudad, con la mirada ausente y el pecho agitado por la confusión. Debía volver a encontrar a Carmen López, pero la anciana había desaparecido sin dejar rastro. Decidido a obtener más información, Mateo volvió al cementerio al día siguiente. El lugar, envuelto en una niebla espesa y silenciosa, parecía aún más desierto. Caminó por los senderos, buscando a la anciana por todos los rincones, pero no aparecía por ninguna parte. Sintió una impotencia que no había sentido en mucho tiempo. Disculpe. Mateo se dirigió al cuidador del cementerio, un hombre mayor que barría las hojas caídas cerca de la entrada. Busco a una anciana que vi aquí hace unos días. Vino a visitar la tumba de Isabela Martínez. ¿La ha visto? El hombre levantó lentamente la cabeza y le miró con curiosidad. Luego asintió. ¿Se refiere a Carmen López?, preguntó con voz ronca. Viene aquí todos los domingos, siempre al atardecer. Trae flores y se queda mucho tiempo delante de la tumba. Hizo una pausa, frunciendo el ceño. Lleva años haciendo lo mismo y nunca falta a una visita. Mateo sintió un escalofrío. Así que Carmen había estado visitando la tumba de su madre mucho antes de que él la hubiera visto aquella noche en el parque. Había algo extraño en la devoción de la anciana, en el ritual que seguía como si fuera una penitencia. ¿Sabes dónde puedo encontrarla?, insistió Mateo. El conserje negó lentamente con la cabeza. No lo sé, señor. A veces habla conmigo, pero nunca me ha dicho dónde vive. Lo único que sé es que solía dejar pequeñas notas en la tumba de tu madre, siempre firmadas con las iniciales I.G. Las escondía entre las flores, cuando nadie miraba. El hombre se encogió de hombros y bajó la mirada. Pero dejó de hacerlo hace algún tiempo. Quizás se sentía culpable. Mateo frunció el ceño y miró a su alrededor, evaluando la situación. Si Carmen estaba dejando notas, tal vez todavía había algo que encontrar aquí. Se dirigió a la tumba de Isabel y apartó algunas flores marchitas con el corazón encogido. Lo que vio le dejó helado. Un pequeño papel cuidadosamente doblado y descolorido por el tiempo. Lo desdobló con dedos temblorosos. Era una nota corta, escrita con letra temblorosa y firmada con las iniciales del cuidador. Isabela, lo siento mucho. Nunca debí decírselo. No debí dejar que te arrastrara a su mundo. Todo esto es culpa mía. Espero que algún día puedas perdonarme. Mateo sintió que el papel le quemaba las manos. Se quedó mirando la nota, incapaz de comprender la profundidad de la culpa evidente en aquellas palabras. Carmen no solo había traicionado a su madre, su traición había condenado a Isabela a una vida de miseria con el hombre que la había controlado y finalmente destruido. Era más de lo que Mateo podía soportar. Con la respiración agitada, dobló la nota y la metió en el bolsillo interior de su abrigo. Salió del cementerio decidido, con un único pensamiento rondándole por la cabeza. Tenía que encontrar a Carmen y obligarla a contárselo todo. Ella era la única que sabía la verdad y necesitaría ayuda para hacerlo. Sofía estaba en casa cuando Mateo se presentó sin avisar. Vivía en un piso elegante en un barrio de lujo de la ciudad, decorado con gusto pero tan impersonal como la propia casa de Mateo. Le saludó con una mezcla de irritación y preocupación. Hacía años que él no se dirigía a ella para tratar asuntos personales, y la tensión entre ellos se había vuelto casi insoportable. ¿Por qué estás aquí otra vez, Mateo?, preguntó ella cruzándose de brazos y mirándole como si fuera un fantasma inesperado. Mateo no contestó de inmediato. Sacó una nota del bolsillo y se la tendió.
Carmen lleva años yendo a la tumba de mamá, dijo en voz baja, y Sofía se estremeció. Échale un vistazo a esto. Lee lo que ha escrito. Sofía cogió el papel con dedos temblorosos y leyó en silencio. A medida que sus ojos recorrían las líneas, su expresión cambió de incredulidad a conmoción y luego a dolor reprimido. «Dios mío», susurró, soltando la mano que aún sujetaba la nota. «Así que es verdad, ella...» Carmen fue quien le contó a papá lo de Javier. Sofía apretó los ojos con fuerza, como si el peso de aquella verdad fuera demasiado pesado para soportarlo. «Sí», confirmó Mateo, con la voz llena de rabia apenas contenida. Ella lo sabía todo y se lo contó a papá. Vendió a mamá por... Sofía lo miró, con los ojos encendidos, la ira hirviendo en su interior. «Papá», susurró Sofía, con voz temblorosa. «Todo este tiempo, todo lo que nos ha hecho creer. Mateo, ¿lo entiendes? Nos manipuló para que lo odiáramos y la idolatráramos a ella. Pero mamá era la verdadera víctima en todo esto». Mateo asintió lentamente. Era la primera vez que veía a su hermana así, completamente desprevenida, presa de una rabia que reflejaba la suya. «Tenemos que encontrar a Carmen», dijo Mateo con firmeza. «Ella es la única que sabe lo que pasó realmente. Si mamá realmente iba a huir con Javier, y si el accidente no fue solo un accidente, tenemos que averiguarlo». Sofía respiró hondo y se pasó una mano por el pelo, intentando controlar sus emociones. «Pero no sabemos dónde está», replicó, con voz fría y práctica de nuevo. «No tenemos ninguna pista, ninguna dirección, nada. Podría estar en cualquier parte». Mateo sonrió débilmente y sacó otro papelito que encontró junto al primero. «No exactamente», le tendió el papel, señalando el nombre al pie. «Lucía Morales, nieta de Carmen». Sofía entrecerró los ojos, sorprendida. «¿Nieta?», repitió lentamente. «¿Crees que puede ayudarnos?». «Ella es nuestra única opción», confirmó Mateo. «Si encontramos a Lucía, encontraremos a Carmen. Y si encontramos a Carmen, descubriremos la verdad que nos han ocultado todos estos años». La cara de Sofía se endureció de nuevo, la determinación brillando en sus ojos oscuros. «De acuerdo», aceptó con firmeza. «Encontraremos a esta mujer y por fin sabremos la verdad». Mateo sintió una chispa de esperanza encenderse en él. A pesar de todo el dolor y el resentimiento, de la distancia que los separaba por primera vez en décadas, estaban unidos por un objetivo común: averiguar la verdad sobre su madre y descubrir los oscuros secretos de su familia. Salieron juntos del piso, dejando atrás sus dudas y temores. El pasado había vuelto para enfrentarse a ellos, y estaban dispuestos a afrontarlo sin importar lo que encontraran. Encontrar a Lucía Morales no fue tan fácil como esperaban. Mateo y Sofía pasaron varios días haciendo llamadas telefónicas, rastreando registros y visitando barrios que creían que coincidían con el perfil de la joven. La única pista era su nombre, encontrado en una vieja carta escondida entre las pertenencias de su madre. Finalmente, un conocido de Sofía en el registro civil consiguió encontrar a Lucía. Vivía en un barrio modesto de las afueras con su abuela, Carmen López. Aquella tarde, cuando por fin llegaron a la pequeña casa de las afueras, Mateo y Sofía intercambiaron miradas nerviosas antes de bajarse del coche. El barrio estaba formado por casas destartaladas y calles estrechas, una imagen de decadencia y abandono que contrastaba con la vida a la que estaban acostumbrados. Se detuvieron frente a una casa modesta de paredes grises y un pequeño jardín delantero cubierto de plantas descuidadas. La puerta de madera estaba en mal estado y las ventanas estaban cubiertas con cortinas raídas. «¿Estás seguro de que esto es lo correcto?», murmuró Mateo, sintiendo que cada paso le acercaba más a un abismo desconocido. Sofía asintió con gravedad. «Tenemos que hacerlo», respondió. «Si no descubrimos la verdad hoy, nunca más la sabremos». «¿Y mamá?». Hizo una pausa, le temblaba la voz. «Mamá se merece que sepamos lo que pasó de verdad». Mateo tragó saliva y con un último aliento de determinación, llamó a la puerta. Al cabo de unos segundos, la puerta se abrió lentamente y apareció una chica con el pelo castaño recogido en una coleta desordenada. Parecía tener unos 16 años
y llevaba una camiseta demasiado grande que la hacía parecer aún más pequeña y frágil. Sus ojos oscuros los estudiaron con una mezcla de desconfianza y curiosidad. ¿Quiénes sois?, preguntó la chica frunciendo el ceño. Hola, Lucía. Mateo trató de hablar con la mayor calma posible. Somos Mateo y Sofía Ruiz. Nos gustaría hablar con tu abuela, Carmen López. ¿Está en casa? La niña se tensó al oír sus nombres, como si la mención de su abuela la alertara. Lanzó una mirada a la casa antes de responder con cautela. ¿Por qué quieres hablar con ella?, preguntó Lucía con suspicacia, entrecerrando los ojos. Sofía se adelantó, intentando parecer amable. Por favor, solo queremos hacerle unas preguntas sobre alguien a quien ambas conocíamos muy bien. Isabela Martínez. Era nuestra madre. Lucía se quedó inmóvil, observándolas atentamente. Algo en la expresión de su rostro cambió al mencionar el nombre de Isabela. Parecía dudar, dividida entre la lealtad a su abuela y el deseo de saber la verdad. «Esperad aquí», dijo finalmente y cerró la puerta en silencio, antes de desaparecer en el interior de la casa. Mateo y Sofía intercambiaron miradas tensas. El corazón de Mateo latía con fuerza. Este era el momento que habían estado esperando, pero la incertidumbre le carcomía. ¿Qué les diría Carmen? ¿Intentaría escapar de nuevo? ¿Mentiría? Tras unos minutos que parecieron horas, la puerta volvió a abrirse y apareció Carmen, apoyada en un bastón de madera. Parecía aún más encorvada que la última vez que Mateo la había visto en el cementerio, como si estuviera atormentada por la culpa. Sus ojos se encontraron con los de Mateo, y el reconocimiento brilló en su mirada por un momento. «Tú», susurró suavemente. «Sabía que vendrías». Sofía, de pie a su lado, cruzó los brazos sobre el pecho. «Tenemos que hablar, Carmen. No puedes seguir ocultando la verdad», dijo con una determinación que sorprendió a Mateo. «Nos debes una explicación». Carmen bajó la mirada, como si no pudiera soportar sus miradas. Sus manos temblaban ligeramente sobre el bastón. «No necesitamos entrar», dijo Mateo suavizando su tono. «Solo queremos entender qué le pasó a nuestra madre. Por favor, necesitamos saber la verdad». Carmen respiró hondo y cerró los ojos, como si tratara de reunir las fuerzas que creía haber perdido hacía tiempo. Finalmente, asintió levemente. «Pasad, por favor», dijo débilmente. «Lucía, trae sillas para nuestros invitados». La nieta de Carmen reapareció y, moviéndose con rapidez, colocó 3 sillas viejas y una mesita en el salón. En la casa se respiraba un aire de tristeza y desolación. Las paredes, forradas de fotos familiares descoloridas y muebles desgastados, hablaban de tiempos mejores. Carmen se dejó caer lentamente en uno de los sillones. Su expresión reflejaba un profundo cansancio. «No deberíais estar aquí», murmuró, evitando su mirada. «Lo que quieres saber no te traerá paz, solo aumentará tu dolor». «Lo solucionaremos», dijo Sofía con la voz quebrada pero decidida. «Por favor, Carmen, necesitamos entender qué le pasó a nuestra madre. Necesitamos saber si nuestro padre estuvo implicado en este accidente». Carmen apretó los labios. Había una angustia tan intensa en sus ojos que a Mateo se le hizo un nudo en la garganta. La anciana respiró hondo antes de empezar a hablar, con la mirada fija en algún rincón lejano del pasado. «Isabela y yo éramos como hermanas», comenzó en un susurro. «La conocí cuando ambas éramos muy jóvenes. Siempre fue valiente. Solo temía perder a sus seres queridos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió». Hermano y hermana guardaron silencio, conteniendo la respiración. «Isabela se enamoró de Javier Pérez», continuó Carmen, con la voz cargada de nostalgia. «Eran felices juntos. Él no tenía dinero, pero no les importaba. Planeaban casarse, vivir una vida modesta y llena de amor, hasta que llegó Alejandro». Mateo sintió que la rabia le subía al pecho. Recordaba la frialdad de su padre, la forma en que siempre manipulaba a todos los que le rodeaban. «Alejandro era un hombre peligroso», continuó Carmen. «Lo quería todo y no aceptaba un no por respuesta. Su obsesión por Isabela le llevó a convertir la vida de Javier en un infierno, a cerrarle todas sus oportunidades y a arruinarle el negocio hasta que no le quedó nada». Sofía cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. «¿Y tú?», preguntó en voz baja. «¿Qué hiciste?». Carmen bajó la cabeza, con las facciones contorsionadas por el dolor. «Tenía un hijo, Roberto. Era todo lo que tenía.
Alejandro amenazó con hacerle daño si no le contaba todo sobre los planes de Isabela y Javier. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Se lo conté todo. Lo hice porque pensé que así protegería a mi hijo, pero acabé arruinando la vida de todos. El silencio que siguió fue abrumador. Mateo sintió que todo su cuerpo se tensaba. Después de eso, continuó Carmen temblorosa, Isabela se casó con Alejandro para proteger a Javier. Pensó que así él la dejaría en paz, pero no fue así. Alejandro la convirtió en su prisionera, y cuando se dio cuenta de que ella seguía planeando escapar, Carmen se detuvo, con el rostro contorsionado por la angustia. Alejandro fue tras ella. La noche del accidente, Isabela intentó escapar con mi hijo Roberto, que fue tras ella para llevarla con Javier. Pero Alejandro los alcanzó. Estaba furioso, completamente fuera de control. Les embistió el coche y todo lo demás. Su voz se quebró en un sollozo. Mateo se quedó como paralizado. Todo en lo que creía, toda la rabia y el odio hacia su madre se desmoronaban. Alejandro no solo había arrancado a Isabela de Javier, había provocado deliberadamente el accidente que había truncado su vida y la de Roberto. «¿Y Javier?», exclamó Sofía desesperada. «¿Qué le ha pasado?». Carmen negó con la cabeza, con los ojos llenos de dolor. Se vino abajo. Alejandro le obligó a marcharse, a vivir en el exilio. Nunca volvió a ser el mismo. Isabel murió sin volver a verle. Se llevó una mano temblorosa al pecho, como si intentara contener el dolor que la ahogaba. ¿Y yo? Yo fui quien empezó todo. Por eso merezco estar sola, congelándome en el frío, sin el calor de la chaqueta que me diste. Merezco sufrir como ella. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un cuchillo. Mateo se levantó lentamente, con el rostro pálido y la mirada perdida. Todo lo que creían saber cambió en un instante. Sofía se arrodilló junto a Carmen con lágrimas en los ojos. «Gracias por decírnoslo, pero aún no hemos terminado. Vamos a buscar a Javier. Si sigue vivo, tenemos que hablar con él. Tenemos que acabar con esto de una vez por todas». Carmen asintió lentamente, susurrando una última confesión. «Si le encuentras, dile que Isabel nunca dejó de quererle». A partir de ese momento, el oscuro pasado de la familia Ruiz comenzó a revelarse por completo, dejando a los hermanos cara a cara con una verdad devastadora que cambiaría sus vidas para siempre. La confesión de Carmen López resonó en las mentes de Mateo y Sofía mientras conducían de vuelta al pueblo. Mateo apenas podía concentrarse en la carretera. Sus ojos estaban desenfocados y su mente repetía una y otra vez cada palabra que la anciana había dicho. Su madre se había convertido en una prisionera en su propia casa, atrapada por un hombre que la estaba destruyendo lentamente. Todo porque Alejandro Torres no podía aceptar un simple no. «Tenemos que encontrarlo, Sofía», murmuró Mateo, agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Javier es la última pieza de este rompecabezas. Si hubo algo más esa noche, si hay algo que aún no sabemos, él podría ser quien nos lo dijera». Sofía asintió lentamente con la mirada fija en la carretera. A pesar del dolor y la rabia que bullían en su interior, había una nueva determinación en su expresión, un deseo de justicia encendido en su interior por primera vez en años. «Pero Carmen dijo que su padre le obligó a marcharse», respondió pensativa. «Alejandro tenía poder suficiente para arruinar la vida de cualquier hombre. Si Javier realmente se escapó, podría estar en cualquier parte. ¿Y si nunca la encontramos?». Mateo suspiró y sacudió la cabeza. «Le encontraremos». Aquellas palabras sonaban como una promesa. No importaba cuánto tiempo llevara. Con esa determinación, los hermanos Ruiz comenzaron una búsqueda exhaustiva. Pasaron varios días revisando archivos antiguos, poniéndose en contacto con personas que podrían haber conocido a Javier Pérez y visitando lugares que habían formado parte de la vida de su madre. Descubrieron que Javier había desaparecido poco después del accidente, sin dejar rastro. Alejandro Torres había utilizado toda su influencia para borrar cualquier conexión con él, como si quisiera destruir incluso el recuerdo de su existencia. Y sin embargo, entre todas aquellas puertas cerradas, un pequeño rayo de esperanza apareció en el lugar más inesperado. Sofía, haciendo uso de su acceso al bufete de abogados donde trabajaba, decidió revisar antiguos registros de propiedad
y documentos financieros relacionados con su padre. Lo que descubrió fue sorprendente. Alejandro había comprado varias propiedades a nombre de otras personas en los años anteriores al accidente, pero una en particular le llamó la atención. La propiedad, situada en un pequeño pueblo rural a las afueras de la ciudad, había estado a nombre de Javier Pérez hasta que éste desapareció repentinamente. «Creo que hemos dado con algo», dijo Sofía, mirando a Mateo mientras estaban sentados en la pequeña sala de archivos del bufete. Padre había estado transfiriendo dinero a esta propiedad durante años, incluso después del accidente, y entonces, unos meses antes de morir, todo se detuvo. Mateo frunció el ceño y examinó los documentos con detenimiento. «¿Estás diciendo que su padre seguía enviándole dinero, incluso después de la muerte de mamá?», preguntó incrédulo. Sofía asintió, mordiéndose el labio inferior. «Eso parece. Eso no tiene sentido, a menos que papá fuera...». Hizo una pausa como si las palabras le resultaran demasiado duras. «A menos que estuviera comprando el silencio de Javier». Mateo sintió una oleada de rabia. ¿Qué más hizo Alejandro para que su madre nunca encontrara la paz? ¿Cuántas vidas ha arruinado? ¿Dónde está esa propiedad?, preguntó con urgencia. Sofía miró los papeles y señaló un pequeño título en el margen de uno de los documentos. «Está en un lugar a unas 2 horas de aquí, a las afueras de la ciudad. Si Javier se escondía allí, quizá alguien más se acuerde de él». Sin dudarlo, se pusieron en marcha, dejando atrás la frialdad impersonal de la ciudad y adentrándose en un paisaje que se volvía cada vez más melancólico a medida que avanzaban. El lugar resultó ser una pequeña ciudad olvidada, con viejas casas de ladrillo y calles desiertas. La mayoría de las tiendas estaban cerradas y los pocos residentes les miraban con una mezcla de curiosidad y recelo. Se detuvieron frente a una pequeña taberna local, su única esperanza de obtener información. Cuando entraron, el ambiente tranquilo y lleno de humo se vio interrumpido por el sonido de sus pasos. Un par de ancianos sentados tras el mostrador les observaron con interés. Mateo se acercó al hombre que estaba detrás del mostrador, un anciano con un delantal sucio y expresión cansada. «Disculpe, estamos buscando a un hombre que vivió aquí hace muchos años», comenzó Mateo tratando de hablar con calma. «Javier Pérez, ¿le suena ese nombre?». El camarero entrecerró los ojos, evaluándolos con suspicacia. «¿Y tú quién eres?», preguntó con voz ronca. Sofía sacó una foto de su madre con Javier y se la mostró con manos temblorosas. «Somos los hijos de Isabela Martínez. Era amiga de Javier. Tenemos que encontrarle para saber qué le pasó a nuestra madre». El nombre de Isabela tuvo un efecto inmediato en el hombre. Sus ojos se ablandaron y miró pensativo la fotografía. Tras un largo silencio, asintió lentamente. «Javier vivía aquí, sí. Era un buen hombre, siempre callado y reservado. Nadie sabía nada de él. Vino hace unos 20 años y entonces...». Hizo una pausa, frunciendo el ceño. «Se marchó, desapareció sin dejar rastro hace unos 5 años». «¿5 años?», repitió Mateo, sintiendo que se le escapaba la esperanza. «¿Sabe a dónde fue?». El camarero negó con la cabeza. «Solo dejó una carta en la que me informaba de que ya no podía huir. Hablaba de volver a un lugar que significa mucho para él, el lugar donde empezó todo». Sofía y Mateo intercambiaron miradas confusas. «¿El lugar donde empezó todo?», preguntó Sofía perpleja. «¿Qué significa eso?». El hombre se encogió de hombros, y uno de los hombres mayores en el bar se inclinó hacia adelante. «Este lugar nunca fue su hogar», murmuró con voz ronca. «Siempre hablaba de la granja de su familia, a las afueras de la ciudad, y decía que allí conoció a la única mujer que amó. Quizás se refería a eso». Mateo sintió que su corazón se aceleraba. La granja. Su madre mencionaba a menudo la vieja granja cuando hablaba de su juventud. Un lugar al que se retiraba cuando quería estar sola. ¿Podría ser este el lugar? Con renovada determinación, se dirigieron a las afueras de la ciudad, a la vieja granja donde Isabela y Javier se habían conocido. El camino estaba cubierto de maleza y el edificio parecía ruinoso, como un fantasma del pasado. Cuando llegaron, bajaron del coche y se quedaron quietos, mirando la casa abandonada, una sombra de lo que había sido. Mateo avanzó con pasos vacilantes. La puerta estaba ligeramente entreabierta y crujía suavemente con el viento.
Cuando entraron, el polvo se arremolinó a su alrededor y el aire se llenó de un fuerte olor a humedad. Pero entonces una figura se agitó en la penumbra. ¿Quién es?, preguntó una voz débil y ronca. Mateo se quedó inmóvil, sin aliento. Desde las sombras, un hombre delgado y encorvado, con ojos llenos de asombro y fatiga, les miró. Su pelo gris le caía desordenadamente sobre la frente, y su expresión era la de un hombre que hacía tiempo que había renunciado a esperar visitas. Javier, susurró Mateo, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. El hombre parpadeó, como si no pudiera creer lo que estaba viendo, y luego asintió muy despacio. ¿Quién eres tú?, preguntó en un susurro apenas audible. Somos los hijos de Isabela Martínez, dijo Sofía con la voz tensa por la emoción, y hemos venido a conocer la verdad. Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas. Miró a Mateo, luego a Sofía, y su expresión cambió del asombro a una tristeza sin límites. Isabela, murmuró, mi Isabela. Se llevó las manos a la cara como si el peso de todos estos años le oprimiera. Creí que nunca volvería a oír su nombre. Mateo dio un paso adelante, con la mirada fija en Javier. Por favor, dinos la verdad. Dinos qué pasó realmente aquella noche. Javier los miró en silencio durante un largo momento, y luego, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida, asintió. Vale, os lo contaré todo, pero preparaos, porque la verdad es mucho más oscura de lo que os podéis imaginar. Javier Pérez comenzó a hablar, revelando un pasado lleno de tragedias y secretos que cambiarían para siempre la visión que Mateo y Sofía tenían de su familia y de sí mismos. La granja con sus paredes agrietadas y su atmósfera de decadencia fue donde comenzó la historia de amor de Isabel y Javier, y ahora parecía ser el lugar donde terminaría. Javier se sentó lentamente en una vieja silla de madera, apoyando sus temblorosas manos en las rodillas. Años de esconderse y huir habían hecho mella en él, pero sus ojos seguían llenos del mismo dolor y amor que el día en que perdió a la mujer de su vida. Mateo y Sofía observaban en silencio, conteniendo la respiración. Habían encontrado la última pieza del rompecabezas que Alejandro Torres intentaba destruir. A juzgar por la tristeza de su rostro, Javier, el verdadero daño no era físico, era emocional, y cada palabra que pronunciaba era como desenterrar un misterio enterrado durante décadas. Nunca pensé que te vería, murmuró Javier, con la voz quebrada por la emoción. La última vez que vi a tu madre, hizo una pausa y se llevó una mano al pecho, como si tratara de calmar el dolor que aún le atravesaba. Me dijo que no se rendiría, que encontraría la forma de volver conmigo. Sofía se inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. ¿Qué pasó aquella noche, Javier?, preguntó en voz baja, casi con miedo. Necesitamos saberlo. El anciano asintió lentamente, con la mirada perdida en el pasado. Isabela y yo planeábamos huir juntos, admitió, con nostalgia y amargura en la voz. Íbamos a dejarlo todo atrás y empezar de nuevo, pero Alejandro era como una sombra que no dejaba de seguirnos. Desde el momento en que se enteró de nuestros planes, hizo todo lo posible por destruirme. Arruinó mi carrera, me acusó de robos que nunca cometí y, finalmente, me hizo desaparecer para mantener a Isabela a salvo. Pensó que si se casaba con él, podría protegerme, y yo... Se le quebró la voz. Fui un cobarde, la dejé sola. No fue culpa tuya, susurró Mateo, conmovido por la desesperación del hombre. Era un monstruo, nos manipuló a todos. No, la dejé cuando más me necesitaba, insistió Javier, con los ojos llenos de lágrimas. Pero incluso después de casarse con él, Isabela nunca dejó de intentar escapar. Nos escribíamos en secreto, nos vimos varias veces. Me prometió que vendría a verme cuando las cosas se calmaran. Y entonces, la noche del accidente, cerró los ojos con fuerza, como si revivir el momento fuera demasiado doloroso. Por fin va a hacerlo. Iba a huir. Roberto, el hijo de Carmen, se ofreció a llevármela. Mateo y Sofía intercambiaron miradas de asombro. La verdad se desplegaba ante ellos como un lienzo de dolor y tragedia. Pero Alejandro los encontró, murmuró Sofía, dando por concluida la historia. ¿No es cierto?
Javier asintió, con las manos temblándole violentamente. Sí, Alejandro los acechó. Estaba fuera de control, como un demonio. Los alcanzó en la pista alternativa y su voz se convirtió en un susurro. Intentó que Isabela volviera con él. Cuando ella se negó, cuando dijo que se iba y que no tenía miedo de enfrentarse a él, embistió su coche. Los sacó de la carretera. El coche de Roberto rodó colina abajo y chocó contra un árbol. Sofía sollozó, tapándose la boca con la mano. «Dios mío», susurró. «Todo este tiempo creímos que había sido un accidente». «No lo fue», confirmó Javier, con amargura en la voz. «Alejandro lo planeó todo. Quería destruir a Isabela. Si no podía tenerla, prefería verla muerta. Cuando vio lo que había hecho, cuando se dio cuenta de la sangre, se llevó la mano a los ojos y los cerró. Se detuvo, salió del coche y miró a Isabela, no como un marido atenazado por el terror, sino como un hombre que acababa de perder su último trofeo. Mateo sintió que todo su cuerpo se tensaba y que la imagen de su padre, siempre fría y calculadora, se desdibujaba en la de un monstruo despiadado, capaz de destruir todo lo que tocaba. «¿Cómo? ¿Cómo sabes todo esto?», preguntó Mateo, susurrando apenas audiblemente. Javier le miró, y había algo más que dolor en sus ojos. Había rabia y verdad. «Porque estuve allí», dijo lentamente. «Llegué poco después de que ocurriera todo. Vi cómo Alejandro la sacaba del coche destrozado y me quedé mirándola mientras agonizaba». Javier suspiró con fuerza, intentando no estallar. «Llegué demasiado tarde para salvarla, pero la última palabra, Isabela, era mi nombre». Sus labios temblaban de desesperación y rabia. «Me escondí cuando oí a Alejandro hablar con Carmen por teléfono. Le ordenó que mintiera, que dijera que había sido un accidente, que no quedaba nadie para rebatir su versión». Sofía enterró la cara entre las manos, con el cuerpo estremecido por la rabia y el dolor. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo el tiempo murmuraba, incapaz de comprender todo el horror de lo que había oído. Nos hizo odiarla. Nos hizo creer que era débil, que no quería estar con nosotros. Javier negó lentamente con la cabeza. «No, ella nunca dejó de quererte. Todo lo que hizo fue para protegerte. Sabía que si intentaba huir contigo, Alejandro te haría daño. Por eso aceptó quedarse. Por eso se le cortó la voz. Por eso sacrificó su felicidad. Por ti». Los tres se quedaron en silencio, atenazados por un dolor compartido. Mateo sintió que algo en su interior se desmoronaba. Todo lo que pensaba sobre su madre, todo el odio y la culpa se desvanecieron, dejando un profundo y oscuro vacío. Su madre no era una víctima pasiva. Era una luchadora, una mujer que lo sacrificó todo para protegernos. «Me pidió que velara por ti», susurró Javier, con voz apenas audible. «Pero no lo logré. Alejandro me encontró y me hizo desaparecer. Me chantajeó, amenazándome con hacer daño a Carmen y a su familia si volvía a intentar acercarme a ti. Acabé escondiéndome aquí y esperando este día». Hizo una pausa y miró a Mateo y Sofía con una mezcla de tristeza y añoranza. «Esperando a veros para poder deciros por fin la verdad». El silencio que siguió fue abrumador. Mateo cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas finalmente se derramaban. Toda la rabia, la culpa, la amargura, nada de eso importaba ya. Su madre había muerto amando a un hombre que nunca pudo tener, atrapada en un matrimonio que la estaba destruyendo lentamente. Y la única forma de honrar su memoria era hacer lo que ella nunca pudo hacer: hacer las paces con la familia Ruiz. Sofía se secó las lágrimas y se acercó lentamente a Javier, arrodillándose frente a él. «Gracias», le dijo con voz temblorosa, «por quererla, por intentar salvarla, aunque no pudieras». Javier la miró, con los ojos llenos de lágrimas. «No fui lo bastante fuerte», murmuró, con la voz entrecortada por los sollozos. Sofía negó con la cabeza. «Fuiste más fuerte de lo que podías imaginar». Le cogió las manos con delicadeza. «Ahora la única forma de redimirte es contar la verdad. Compartir todo lo que pasó para que mamá pueda descansar por fin en paz». Javier la miró fijamente, con el corazón roto, pero finalmente asintió lentamente. «Sí, es lo único que puedo hacer ahora mismo».
Mientras los tres estaban sentados en la vieja granja, el pasado empezó a parecer menos opresivo. Mateo miró a Sofía y Javier, sintiendo que contra todo pronóstico habían llegado a algún tipo de resolución. El monstruo que gobernaba sus vidas estaba muerto, pero su sombra aún se cernía sobre ellos. Ha llegado el momento de descubrir la verdad, de destruir el legado de odio de Alejandro Torres y de dar por fin a su madre el respeto y el amor que siempre ha merecido. La redención de los hermanos Ruiz no ha hecho más que empezar. Mateo y Sofía regresaron a la ciudad con el corazón encogido y los pensamientos llenos de contradicciones. La exposición de Javier Pérez fue devastadora, pero al mismo tiempo les dio algo que no habían sentido en años: claridad. Por fin se dieron cuenta de quién era realmente su madre y de lo mucho que había luchado por ellos. Pero saber la verdad no era suficiente. Ahora tenían que decidir qué hacer al respecto. ¿Vas a revelarlo todo?, preguntó Mateo mientras volvían al piso de Sofía. La carretera, envuelta en una tenue penumbra, parecía simbolizar la incertidumbre que le rodeaba. Sofía lo miró, frunciendo el ceño, aún intentando controlar las emociones que salían a la superficie. «Quiero gritarlo a los cuatro vientos», admitió, con rabia en la voz. «Quiero que todo el mundo sepa lo que hizo. Alejandro arruinó vidas y manipuló a todos a su alrededor. No puedo dejar que la gente siga creyendo que era un buen hombre. Pero», hizo una pausa, suspirando con frustración, «también pienso en Carmen. Si la verdad sale a la luz, ella y Lucía pagarán por ello. La imagen de su padre es lo único que aún les mantiene a salvo, aunque esté construida sobre mentiras». Mateo asintió en silencio, comprendiendo el dilema de su hermana. Carmen era la traidora en la historia de su madre, pero también era una víctima de las circunstancias. Alejandro había utilizado el miedo y la desesperación para hacerla traicionar la vida de su amiga, y después de eso la había mantenido en la sombra durante décadas, controlándola con amenazas y chantajes. «¿Qué hacemos?», preguntó finalmente Mateo. Sofía le miró con una determinación que hacía tiempo que no veía en ella. «En primer lugar, tenemos que hablar con Carmen y Lucía». Su voz se suavizó. «No podemos resolver nada sin ellas. Al fin y al cabo, Carmen también se merece una oportunidad para redimirse». Mateo asintió, dándose cuenta de que era justo. Carmen había pasado toda su vida lamentando lo que había hecho, y aunque no podía borrar el pasado, tal vez podría encontrar algo de paz si la involucraban más. La casita de Carmen parecía aún más descuidada que la última vez que la habían visto. Las plantas del jardín se habían marchitado y la fachada de ladrillo parecía aún más oscura en el crepúsculo. Mateo y Sofía salieron nerviosos del coche. Había tensión en el ambiente mientras subían los escalones hasta la puerta. Llamaron suavemente, y esta vez Lucía contestó. La chica los miró con ojos llenos de curiosidad y recelo. La última vez no había tenido tiempo de hablar con ellos, pero ahora era diferente. «Mi abuela está dentro», dijo sin preguntar quiénes eran. Abrió la puerta del todo y los dejó pasar. Mateo recorrió el interior con más atención que antes. Era un lugar modesto, pequeño y acogedor a su manera, pero impregnado de una atmósfera de tristeza. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, algunas tan antiguas que apenas se reconocían los rostros. Carmen estaba sentada en una silla junto a la ventana, envuelta en una tela escocesa. Cuando vio a las personas que entraban, sus ojos se abrieron de sorpresa, y luego cambiaron a una mezcla de resignación y miedo. ¿Habéis encontrado a Javier?», preguntó con voz temblorosa. Mateo asintió lentamente y se sentó en la silla frente a Carmen. Sofía permaneció de pie a su lado, cruzada de brazos y con la mirada fija en la anciana. «Sí», contestó Mateo en voz baja. «Hablamos con él. Nos contó todo lo que pasó aquella noche. Sabemos la verdad, Carmen». Carmen se estremeció visiblemente, llevándose una mano temblorosa al pecho, como si tratara de calmar el dolor que llevaba dentro desde hacía demasiado tiempo. «Entonces, ¿por qué estáis aquí?», susurró. «Yo fui quien empezó todo. Debes odiarme. No tienes motivos para volver a verme». Sofía se inclinó hacia adelante, con expresión severa, pero no exenta de compasión. «Es verdad», admitió. «Tienes razón en muchos aspectos. Pero también fuiste víctima de mi padre». Hizo una pausa y sus ojos oscuros e intensos miraron fijamente a la anciana. «No estamos aquí para vengarnos de ti.
Queremos hablar de lo que viene a continuación. Tenemos que decidir qué hacer con todo esto. Carmen los miró incrédula. Las lágrimas afloraron a sus ojos, pero las contuvo, con el rostro tenso por el dolor. «No hay nada que podáis hacer», murmuró. «Mi traición mató a Isabel. No hay redención para mí. No importa cuántas veces visite su tumba o cuántas lágrimas derrame, nada podrá traerla de vuelta». «No podemos traerla de vuelta», dijo Mateo con voz firme pero llena de tristeza. «Pero podemos asegurarnos de que lo que Alejandro le hizo no siga siendo un secreto. Queremos contar la verdad, Carmen, pero queremos hacerlo con tu consentimiento». Lucía, que había estado escuchando en silencio, dio un paso al frente, con los ojos brillantes de preocupación. «¿Qué nos pasará si hacéis esto?», preguntó con la voz tensa. «Mi abuela siempre temía que si la gente descubría la verdad, lo perderíamos todo». «¿Eso nos arruinaría?», Sofía intercambió una mirada con Mateo antes de contestar. «Si lo revelamos todo, podría haber consecuencias», admitió. «Pero hay otra opción. Podemos limpiar el nombre de nuestra madre sin destruir nuestra familia». Hizo una pausa, mirando atentamente a ambas mujeres. «No queremos venganza. Solo queremos que la gente sepa cómo era ella en realidad». Carmen bajó la mirada, con los hombros caídos como si llevara una carga imposible. Un conflicto interno parecía atenazarla. Mateo observó la lucha en sus ojos, el deseo de redimirse mezclado con el miedo de poner a su nieta en peligro. Finalmente respiró hondo y levantó los ojos hacia ellos. «Si eso es lo que quieres, te apoyaré», dijo con voz débil pero decidida. «No sé cómo puedo ayudar, pero haré lo que sea necesario». Mateo y Sofía intercambiaron miradas llenas de alivio. «Gracias», dijo Mateo sinceramente. «Pero Carmen, antes de tomar una decisión, necesitamos que te reúnas con Javier. Él también quiere que se sepa la verdad, pero cree que debéis hacerlo los dos juntos». Los ojos de Carmen se abrieron de par en par por la sorpresa y el miedo. «Javier», murmuró sacudiendo la cabeza desconcertada. No puedo mirarle a los ojos. Después de todo lo que he hecho, me odiará». Mateo negó lentamente con la cabeza. «No te odia, Carmen. Javier ha esperado toda su vida este momento, con la esperanza de que pudieras reconciliarte con el pasado». Hizo una pausa, mirándola fijamente. «Por favor, ven con nosotros a verle. Déjanos darte esta oportunidad». Lucía, que había estado observando en silencio, puso la mano en el hombro de su abuela. «Abuela», susurró suavemente, «tienes que hacerlo. No puedes seguir viviendo con este dolor. Si no lo afrontas ahora, nunca encontrarás la paz». Carmen la miró fijamente, con el rostro húmedo por las lágrimas. Le temblaban los labios y asintió lentamente. «De acuerdo», murmuró. «Haré lo que haga falta para enmendarlo». 2 días después, Mateo y Sofía acompañaron a Carmen y Lucía a la finca de Javier. El viaje fue tenso, lleno de emociones reprimidas. Cuando por fin llegaron, la granja se alzaba ante ellos, sombría y silenciosa frente a los campos circundantes. Javier ya esperaba en la entrada, apoyado en su bastón, con cara de preocupación. Mateo ayudó a Carmen a salir del coche, y la mujer mayor se quedó quieta un momento, mirando a Javier con una cara llena de miedo y arrepentimiento. Luego, muy despacio, se acercó a él, con las manos temblorosas. «Javier», susurró con la voz entrecortada. «Ya, solo quiero decir que lo siento mucho. No hay nada que pueda decir para arreglar las cosas, pero lo siento». Javier la miró en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego sacudió la cabeza lentamente. «No lo hiciste por maldad, Carmen», dijo en voz baja. «Lo hiciste por miedo. Alejandro nos manipuló a todos. Yo no lo odio. Nunca lo he hecho». Carmen sollozó y, sin pensarlo, se arrodilló frente a él, susurrándole disculpas una y otra vez. Emocionado, Javier se inclinó hacia adelante todo lo que pudo y la abrazó. Fue un abrazo frágil, lleno de años de dolor y arrepentimiento. Mateo y Sofía contemplaron la escena, con los ojos llenos de lágrimas, y sintieron que el círculo de odio y traición que Alejandro había creado por fin empezaba a romperse. «Diremos la verdad», dijo Sofía en voz baja. «Les diremos a todos quién era nuestra madre y quién era realmente Alejandro, y lo haremos juntos, como una familia».
Lucía, de pie junto a ellas, observaba la escena con una mezcla de alivio y esperanza. Tal vez esta verdad no solo pondría fin al sufrimiento de su abuela, sino que sería el comienzo de algo nuevo. Mientras el sol se ponía detrás de la granja, pintándolo todo de tonos dorados, Mateo se dio cuenta de que por fin estaban en el buen camino. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro, el legado de Isabela Martínez, estaba en sus manos. Todo lo que hicieran a partir de ahora sería en su honor. Los días que siguieron a la reunión en la finca transcurrieron en tensa calma. Mateo, Sofía, Carmen, Javier y Lucía se reunieron varias veces para discutir el camino a seguir, sabiendo perfectamente que cualquier decisión que tomaran podría tener enormes consecuencias para sus vidas. Pero al final todos llegaron a un consenso. La verdad tenía que salir a la luz. No como un acto de venganza, sino como un homenaje a Isabela Martínez, una mujer incomprendida y juzgada a causa de secretos y mentiras. El primer paso fue organizar una reunión privada con las pocas personas cercanas a la familia Ruiz y que conocían a Alejandro. No era una audiencia muy numerosa, pero estaba formada por personas influyentes, socios comerciales y viejos amigos de la familia. Sofía y Mateo sabían que esto era solo el principio y que lo más importante sería cómo contarían la historia al público. Pero querían empezar por los que apoyaban la falsa imagen de Alejandro. El día de la reunión se celebró en la antigua residencia de Ruiz, una imponente mansión que antaño había simbolizado la riqueza y el poder de Alejandro. Ahora la casa parecía demasiado grande y vacía, un recordatorio del frío y las sombras que la habitaban. La ironía de elegir este lugar nunca abandonó a Mateo y Sofía. Debían llegar al fondo de la verdad que se escondía tras la mayor mentira de Alejandro. Las luces del salón principal estaban encendidas. Los grandes ventanales dejaban pasar la luz natural, creando una atmósfera de claridad, como si incluso la propia casa hubiera sido preparada para este acto de revelación. Los invitados que iban llegando vestían de etiqueta y miraban con curiosidad y confusión a los hermanos Ruiz, de pie junto a la chimenea al lado de Carmen y Javier. Nadie sabía qué esperar de esta reunión. Cuando todos estuvieron acomodados, Sofía carraspeó con un nudo en el estómago. Llevaba un sencillo vestido negro sin joyas y su rostro reflejaba una determinación inquebrantable. «Gracias a todos por venir», comenzó, y su voz resonó en el silencio de la sala. «Estamos hoy aquí para hablar de nuestra madre, Isabela Martínez, y de quién fue realmente nuestro padre, Alejandro Torres». Un murmullo recorrió la sala, pero Sofía levantó la mano, pidiendo silencio. «Sé que muchos de ustedes lo conocían como un respetable hombre de negocios, un hombre con principios y valores, pero esa no es toda la verdad». Sofía respiró hondo. «Nuestro padre era un hombre movido por los celos y la obsesión. No dudó en destruir vidas para mantener a mi madre a su lado, aunque eso significara quebrarla». El asombro era evidente en los rostros de los presentes, y algunos intercambiaron miradas incrédulas. Pero Sofía no se detuvo ahí. Sacó la carta de Isabela, que había encontrado escondida entre las pertenencias de Carmen, y se la tendió. Esta carta la escribió nuestra madre poco antes de morir. En ella nos cuenta que Alejandro la obligó a casarse con él para alejarla del hombre al que realmente amaba, Javier Pérez. Mi madre no era una esposa infiel ni una mujer débil. Fue víctima de la manipulación y la violencia. Mateo dio un paso adelante, juntando las manos con fuerza delante de él. «Y fue más que eso», dijo en voz baja pero tensa. «Alejandro causó un accidente que provocó su muerte. No fue un suceso accidental. Fue un acto de venganza cuando ella intentó huir con Javier». La sala se llenó de gritos de horror. Algunas personas se tapaban la boca desconcertadas. El murmullo creció hasta convertirse en una cacofonía de voces. Sofía alzó la voz con un tono firme y autoritario. «Silencio», ordenó, y los hombres callaron, observándola atentamente. «No estamos aquí para pedir compasión ni para destruir la memoria de nuestro padre. Estamos aquí para hacer justicia a nuestra madre. Queremos que reconozcáis cómo era realmente y dejéis de recordarla como una mujer rota y manipulada. Era fuerte, valiente y murió luchando por nosotros». Mateo miró a Carmen y Javier, que estaban sentados a un lado, observando con ojos llenos de emoción reprimida.
Carmen se levantó lentamente, con las manos temblorosas apoyadas en el respaldo de la silla. Se hizo un silencio absoluto en la habitación mientras la anciana hablaba. «Todo esto es culpa mía», dijo Carmen con voz quebrada. «Le conté a Alejandro los planes de Isabela y Javier porque tenía miedo. Me amenazó con llevarse a mi hijo y yo hice todo lo que me pidió, pero nunca quise que acabara así». Se llevó una mano temblorosa al pecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «He lamentado ese momento toda mi vida. No estoy pidiendo perdón. Solo quiero que la gente sepa que nada fue culpa de Isabela. Todo lo que ella quería era ser feliz». Javier se levantó siguiéndola, con la mirada fija en los rostros atónitos del público. «Y yo fui el cobarde que se rindió», dijo con amargura. «Cuando Alejandro me hizo desaparecer, ya no luché por ella». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero ahora por fin tengo la oportunidad de decir la verdad. Isabela era el amor de mi vida. Lo único que hizo fue intentar protegernos». Javier miró agradecido a Mateo y Sofía. «Y estos dos son sus valientes hijos. Son su verdadero legado. Gracias a ellos, la verdad saldrá por fin a la luz». Se hizo tal silencio en la sala que Mateo casi podía oír los latidos de su corazón. De repente, alguien del público empezó a aplaudir, y pronto otros se unieron, hasta que toda la sala se llenó de aplausos. No era un sonido fuerte o triunfante. Era un reconocimiento lento y triunfante de que habían escuchado algo sincero y conmovedor. Mateo y Sofía intercambiaron miradas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Habían hecho lo que estaban a punto de hacer. Habían descubierto la verdad. Por fin su madre podría descansar en paz. Con el paso de los días, la historia empezó a difundirse. La familia Ruiz utilizó sus contactos para crear un relato completo y veraz, sin dejar ninguna parte de la historia de Isabela sin contar. Publicaron una carta de su madre y hablaron abiertamente de la manipulación y los abusos de su padre. Carmen y Javier también compartieron sus testimonios, haciendo hincapié en que Isabela era una mujer fuerte y decidida, que fue traicionada por quienes se suponía que debían protegerla. La verdad fue recibida de forma diferente. Algunos se negaron a creerla, aferrándose a la imagen idealizada de Alejandro. La mayoría, sin embargo, la aceptó con tristeza y humildad. Las empresas asociadas al nombre de Alejandro empezaron a distanciarse de su legado, y la familia Ruiz decidió vender la mansión y el resto de sus bienes para cerrar definitivamente aquel oscuro capítulo. Lo que hicieron con el dinero sorprendió a muchos. Crearon la Fundación Isabela Martínez, dedicada a ayudar a mujeres que buscan escapar de relaciones abusivas. Carmen, con un temblor en la voz, fue la primera en donar sus ahorros a la causa, insistiendo en que era lo mínimo que podía hacer. Lucía se convirtió en la portavoz juvenil de la fundación, decidida a continuar el legado de su abuela que, a pesar de sus errores, buscó la redención. El día de la inauguración de la fundación, Mateo y Sofía se pararon frente al edificio recién renovado y miraron la placa de la entrada. En memoria de Isabela Martínez, una mujer valiente que nunca dejó de luchar. Mientras se alejaban, cogidos de la mano, Mateo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. La paz de saber que habían hecho lo correcto, que por fin habían honrado la memoria de su madre como ella hubiera querido. Y aunque el dolor nunca desaparecería del todo, sabían que dondequiera que estuviera su madre, sonreía al saber que sus hijos habían roto el ciclo del odio y la mentira. El legado de la verdad había comenzado, y con él un nuevo capítulo en la vida de la familia Ruiz. Uno basado en la fuerza, el amor y la justicia que siempre han estado en el corazón de Isabela. Así concluye nuestra historia de hoy. ¿Cuál ha sido tu momento favorito? O tal vez tienes una idea para la próxima historia. Gracias a tu apoyo, estas historias de amor, redención y segundas oportunidades continuarán. Recuerda que nunca es tarde para empezar la vida de cero. Permanece atento y sigamos explorando juntos las profundidades del corazón humano.